Vale, muchas gracias. Ok, vamos a continuar con la exposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre complicaciones agudas de diabetes mellitus. Este tema está presentado por su servidor, el compañero Josep Olivares y el compañero Juan Carlos. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Como primer subtema vamos a hablar sobre la hipoglucemia. Siguiente diapositiva. Ok. Eh, para iniciar, pues debemos de saber qué es la hipoglucemia. Esta se define como un descenso brusco de la glucosa plasmática por debajo de los 70 miligramos por decilitro. En algunas literaturas menciona eh, menos de 60, sin embargo, en la literatura donde yo me basé, nos mencionaba que eran 70 miligramos por decilitro. Estas reacciones hipoglucémicas son las complicaciones más comunes que se producen en pacientes con diabetes mellitus tratados con insulina. También pueden ocurrir en cualquier paciente que tome agentes orales que estimulan a las células beta pancreáticas, como lo son las sulfonilureas, meglitinida o análogos de la de fenilalanina. Particularmente si los pacientes son ancianos o en pacientes que ya tienen enfermedad renal o hepática. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los signos y síntomas de la hipoglucemia, podemos encontrar que se dividen en dos, los que resultan de la estimulación del sistema nervioso autónomo y aquellos que surgen de la neuroglucopenia. La neuroglucopenia se define como la glucosa insuficiente para la función normal del sistema nervioso central. Dentro de los síntomas dados por la estimulación del sistema nervioso autónomo, vamos a encontrar que se presentan cuando la glucosa en sangre está alrededor de los 54 miligramos por decilitro. En este caso, los pacientes comienzan a experimentar síntomas tanto del sistema nervioso simpático como del sistema parasimpático. En el caso del sistema nervioso simpático, los pacientes van a presentar taquicardia, palpitaciones, sudoración y temblores. Y en el caso del sistema nervioso parasimpático, los pacientes van a presentar náuseas y hambre. Cuando los síntomas son ignorados, vamos a tener que la glucosa va a seguir descendiendo. En este caso, si tenemos una glucosa alrededor de los 50 miligramos por decilitro, aparecen los síntomas neuroglucopénicos, que incluyen irritabilidad, confusión, visión borrosa, cansancio, dolor de cabeza y dificultad para hablar. Si estos niveles de glucosa siguen descendiendo por debajo de los 30 miligramos por decilitro, nos puede conducir a la pérdida de conciencia o incluso a que el paciente llegue a convulsionar. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, Tenemos algo que se llama hipoglucemia inconsciente. Esta sucede con episodios repetidos de hipoglucemia y los pacientes crean una adaptación a esos niveles de glucosa y los síntomas autonómicos pues no ocurren hasta que los niveles de la glucosa en sangre sean mucho más bajos a los que ya se está acostumbrado nuestro paciente. Y por lo tanto los primeros síntomas a menudo se deben a la neuroglucopenia. Pues esta condición resulta de fracaso del sistema nervioso simpático para responder a los niveles de hipoglucemia y en esta adaptación del sistema nervioso central a los episodios de la hipoglucemia recurrente se debe a cambios en el transporte o metabolismo de la glucosa. Eh, la hipoglucemia en pacientes con diabetes tratados con insulina eh, es consecuencia de tres factores. Dentro de ellos, problemas de comportamiento,
problemas de sistemas contrarreguladores y complicaciones de la diabetes. Siguiente diapositiva. Okay. Dentro de los problemas del comportamiento incluyen inyectar demasiada insulina para la cantidad de carbohidratos ingeridos, así como beber alcohol en exceso, especialmente con el estómago vacío. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, la hipoglucemia puede ocurrir durante o incluso varias horas después de realizar ejercicio, por lo que en este caso los niveles de glucosa deben de ser monitoreados, así como los alimentos y la insulina deben de ser ajustados. Algunos pacientes no les gusta que sus niveles de glucosa sean altos y tratan agresivamente estos niveles para pues mantener un cierto nivel. Eh, Ciertos individuos o ciertos pacientes amontonan su insulina, es decir, dan otras dosis de insulina antes de que la primera inyección haya tenido su acción completa. En este caso, estos pacientes pues pueden desarrollar igual hipoglucemia. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los problemas de regulación o sistemas contrarreguladores, incluyen una respuesta de glucagón alterada y respuestas simpatoadrenales dañadas. Aquí les presenté un cuadro en donde eh, hablamos de contrarregulación normal y la contrarregulación defectuosa de la diabetes tipo 1. En el caso de la contrarregulación normal, pues como ya lo mencioné antes, tenemos la respuesta de glucagón alterada y respuestas simpatoadrenales. En el caso de la contrarregulación normal, el glucagón se eleva rápidamente de 3 a 5 veces la línea de base después de la hipoglucemia inducida por insulina, provocando glucogenólisis hepática. Pero cuando tenemos diabetes tipo 1, esta está dañada y la respuesta de glucagón a la hipoglucemia inducida por la insulina se pierde después del inicio de la diabetes tipo 1. También tenemos a la respuesta de descarga adrenérgica. En primera instancia, pues aumenta la producción de glucosa hepática por glucogenólisis y como segundo paso, pues proporciona advertencia al sujeto de inminente crisis hipoglucémica. Cuando tenemos a nuestros pacientes con diabetes tipo 1, esta respuesta adrenérgica es ausente y puede ocurrir como resultado de un daño neuronal asociado con edad avanzada o neuropática autonómica o como disfunción neuronal por hipoglucemia frecuente. En los pacientes con diabetes tipo 2, que aún no se tiene bien estudiado estas respuestas de contrarregulación, sin embargo, se cree que son parecidas a las de los pacientes con diabetes tipo 1. Siguiente diapositiva, por favor. También, pues, como ya había mencionado antes, uno de los factores, pues, es las complicaciones de la diabetes que aumentan pues, el riesgo de hipoglucemia. En ellos encontramos la neuropatía autonómica, gastroparesia e insuficiencia renal. En el caso de la neuropatía autonómica, pues el sistema nervioso simpático es un sistema importante de alerta al individuo que nos indica que el nivel de glucosa está cayendo, pues nos presenta síntomas como taquicardia, palpitaciones, sudoración y temblores. También, pues el fracaso de las respuestas simpatoadrenales aumenta el riesgo de hipoglucemia. En el caso de pacientes con gastroparesia, la insulina administrada antes de una comida, pues promueve la captación máxima de glucosa en las células antes de que la comida sea absorbida, causando que los niveles de glucosa plasmática en sangre decaigan. Y finalmente, en la insuficiencia renal, perdón, puede ocurrir hipoglucemia debido a que la disminución del aclaramiento de la insulina, así como la pérdida de contribución renal a la gluconeogénesis en estado de posabsorción. Siguiente. Encontré un esquema del
tratamiento que se debe seguir en caso de que tengamos algún paciente con hipoglucemia, lo vamos a abordar desde dos expectativas. Si el paciente está inconsciente y si el paciente está consciente. En el caso de que nuestro paciente esté inconsciente, se debe de administrar una ampolla de glucagón de 1 miligramo intramuscular o subcutánea, y después de recuperar la conciencia, se deben de tomar hidratos de carbono de absorción lenta. Cuando tenemos a un paciente consciente, debemos de dar al paciente que ingiera 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Posteriormente se deben de tomar la glucemia a los 15 minutos, y posterior a eso, si en el caso de que la glucemia sea mayor a 70, se deben de ingerir hidratos de carbono de absorción lenta, y si los niveles de glucosa son menores a 70 miligramos por decilitro, se debe ingerir 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a pasar con otro subtema que es muy importante para la relación de las complicaciones de diabetes mellitus, principalmente agudas, que es la cetoacidosis diabética. Para ello tenemos que la primera complicación es pues una diabetes mellitus tipo 1 que no está diagnosticada. También un aumento en la necesidad de insulina. Y normalmente en diabetes mellitus tipo 1 que ya está pues tratada, hay complicaciones que suelen desencadenar esta cetoacidosis diabética. Así también existen este tipo de complicaciones en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Y de qué hablamos de estas complicaciones? Pues estas complicaciones suelen ser principalmente infecciones, traumas, infartos al miocardio o incluso en ciertos procedimientos quirúrgicos. En algunos casos, si no es que en todos, los factores pues principalmente desencadenan esta cetoacidosis diabética. También se debe a, pues, como les había mencionado, a un cumplimiento deficiente de la insulina. Esto se debe por ciertas relaciones psicológicas o incluso a una inadecuada educación sobre el paciente de cómo se debe de administrar su insulina. Pues en ocasiones se le puede ir, no se la puede administrar. Algunas también de las complicaciones es esta bombita que está como imagen, ya que si no se le da el cuidado adecuado o incluso deja de funcionar, no se le administra la insulina correcta, pues esta va a dejar de administrar insulina y por ende va a ocurrir una cetoacidosis diabética. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también pueden desarrollar una cetoacidosis bajo estrés. Esto pues puede ser bastante severo, como la sepsis, el trauma, como les había mencionado, de una cirugía mayor. Vamos a hablar un poquito de la cetogénesis, así, para hablar muy por abajo, por arriba. Entonces tenemos que la cetogénesis es la formación de cuerpos cetónicos en ausencia de glucosa, ¿no? Tenemos que esto ocurre porque al no haber insulina, no existe esta hormona que pueda abrir las células y pueda ocupar la glucosa. Por ende necesitamos otra fuente alternativa que son los cuerpos cetónicos. Esto cetogénesis va a ocurrir principalmente en el hígado, en los hepatocitos y como tal en la matriz extramitocondrial de los propios de las mitocondrias. Para ello vamos a necesitar acetilcolina. Para esto vamos a tener los ácidos grasos y los triglicéridos por la Habla un poquito lipólisis. más fuerte porque se escucha más el ruido que está de fondo que tu voz. Yo creo que tus compañeros tienen un problema con eso. Perdón, gracias. ¿Ya se escucha un poquito mejor? Ya. Perdón, es que también tenía cubrebocas, perdón.
Los triglicéridos vamos a tener que van a llegar, van a hacer lipólisis y vamos a producir ácidos grasos. Eh, Vamos a tener el ácido graso activado y va a pasar desde la matriz mitocondrial externa hasta la matriz mitocondrial por la carnitina palmitiol transferasa 1. Aquí, gracias a la beta-oxidación, vamos a obtener el acetil-CoA y ciertos productos como el NAD y FAT. Y gracias al acetil-CoA vamos a poder obtener pues la cetogénesis. Esto a partir de otros procesos bioquímicos, por ejemplo la tiolasa y bueno, ciertos que no nos importan ahorita, pero lo que nos importa son los productos. El acetoacetato, este va a producirse igual en los hepatocitos como les había mencionado. Este también va a ser un producto de la beta, no, el acetoacetato se puede transformar también en beta hidroxibutirato. Esto igual en la parte de los hepatocitos. Este de acetona, pues va a ser muy importante si también se va a producir en los hepatocitos. No va a ser un producto que nos ayude como tal a una fuente de energía. Este también va a ser muy importante ya que los pacientes que nos lleguen con cetoacidosis diabética vamos a tener que en su aliento va a ser pues justamente a la acetona y también lo podemos liberar por la orina. Bueno, respecto a la patogénesis, la deficiencia aguda de insulina produce una rápida movilización de energía de los almacenes de músculo y depósitos de grasa. Como les había mencionado, esto va a producir lo que viene siendo el acetoacetato, el beta hidroxibutirato y la propia acetona. Además que ya contamos con una mayor disponibilidad de precursores, hay un efecto directo de la baja relación entre la insulina y el glucagón del hígado. Esto promueve a una mayor producción de cetonas, así como de glucosa, pero pues esta no va a ser absorbida por la deficiencia de insulina. En respuesta a la deficiencia aguda de insulina y al estrés metabólico de la cetoacidosis, estos niveles de las hormonas, como lo son la antagonista de la insulina, que son pues, los corticosteroides, las catecolaminas, incluso el glucagón, son consistentemente elevados. Eh, eh, Hay que tener mucho en cuenta esto y también de la cetogénesis, por lo que les mencioné. La combinación de una mayor producción y una menor utilización conduce a una acumulación de estas sustancias en la sangre, con los niveles de glucosa plasmática que incluso alcanzan pues suelen ser bastante altos, llegando a 500 miligramos sobre decilitro o más, y cetonas en plasma, que alcanzan niveles de 8 a 15 milimols o más. El beta hidroxibutirato es la acetona predominante y su relación con el acetato aumenta de 1:1 a tanto como 5:1. La hiperglucemia causa diuresis osmótica que conduce al agotamiento del volumen intravascular. Pues si esto se produce a medida que pues, esto va aumentando, se deteriora el flujo de la sangre renal, se reduce la capacidad del riñón de excretar la glucosa y se empeora la osmolaridad. Entonces, si se empeora la osmolaridad, la hiperosmolaridad va a aumentar a mayor de 300 miliosmos sobre kilo, no recuerdo qué se le así. Se correlaciona estrechamente con la depresión del sistema nervioso central, incluso se puede inducir el coma. Pues esto también ocurre de manera similar a la alteración de la excreción renal de iones de hidrógeno, que agrava así la acidosis metabólica. La acumulación de cetonas puede causar vómitos, que exacerba la depresión del volumen intravascular. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta ya que nos va a ayudar como, pues va a ser esencial para el tratamiento. Si nosotros identificamos eso, que lo identifiquemos, va a ser un tratamiento que va a ser una reposición de líquidos. Ahorita lo voy a mencionar más adelante. No sé por qué se hace, perdón. Hablando de las características clínicas, signos y síntomas,
La aparición de cetoacidosis diabética por lo general está precedida por un día o más de la poluria o polidipsia, asociada con con marcada fatiga, náuseas y vómito. Eventualmente se produce un estupor mental y puede progresar a un estado de coma, un estado de coma. En el examen físico sí hay evidencias de deshidratación en el paciente estuporoso, con respiraciones rápidas y profundas y el olor a aliento afrutado de acetona. Es lo que les había mencionado, un producto del acetoacetato suele ser o es la acetona. La hipotensión postural con taquicardia indica deshidratación profunda y agotamiento de sal. El dolor abdominal e incluso la sensibilidad pueden estar presentes con ausencia de enfermedad abdominal y la hipotermia leve suele ser presente en este tipo de complicación. Perdón. Características clínicas del laboratorio. El paciente con cetoacidosis diabética severa suele tener una glucosa plasmática de 350 a 900 miligramos sobre decilitro, cetonas en suero que son positivas, beta hidroxibutirato de 4 milimol sobre litro, hipercalcemia de 4 a 8 miliequivalentes sobre litro, hiponatremia de 1300, perdón, de 130 mil equivalentes sobre litro. Esto pues no es mucho, pero sí es algo significativo. Y hiperfosfatemia de 6 a 7 miligramos sobre decilitro, nitrógeno úrico y creatinina elevados, acidosis que puede ser grave con un pH que oscila de 6.9 a 7.2 y bicarbonato que varía de 5 a 15 mil equivalentes sobre litro. En el tratamiento, los objetivos terapéuticos son restaurar el volumen y la perfusión celular del plasma, reducir la glucosa en sangre y la osmolaridad hacia lo normal, corregir la acidosis, reponer las pérdidas de electrolitos e identificar y tratar factores precipitantes. También, aparte de reponer, de disminuir la glucosa y establecer la osmolaridad, también, como les mencioné al principio, hay que tener cuidado con el desencadenante de esta cetoacidosis diabética. Para ello, algo muy esencial y que nos puede servir mucho de ayuda es la intubación gástrica, que se recomienda en pacientes comatosos para evitar el vómito y la aspiración que puede ocurrir como resultado de la atonía gástrica. Una complicación común de la cetoacidosis diabética es la atonía gástrica. En pacientes con insuficiencia cardíaca renal persistente o en aquellos con colapso cardiovascular severo, se debe insertar un catéter de presión venosa central o un catéter de Schwann-Ganz, que es este que les puse en el mapa, para evaluar el grado de hipovolemia y así esto nos puede ayudar a monitorear la subsecuente administración de los fluidos que son parte del tratamiento. Empezamos con el tratamiento y este va a ser muy importante, que es el reemplazo de fluidos. En la mayoría de los pacientes adultos, el déficit de líquido suele ser muy grave, incluso podemos perder de 4 hasta 5 litros. Una vez que se establece el diagnóstico de la cetoacidosis, la administración de al menos 2 litros de disolución salina isotónica en una solución salina al 0.9% en pacientes adultos en las primeras 2 a 3 horas es necesario para ayudar a restaurar el volumen plasmático y estabilizar la presión sanguínea, mientras se reduce de forma aguda el estado hiperosmolar. Aparte, además de mejorar el flujo de plasma renal, la reposición de fluidos también restablece la capacidad renal para excretar los iones de hidrógeno. Esto pues nos puede ayudar bastante a aumentar, a normalizar más bien el pH. Y pues por ende nos ayudaría a mejorar la acidosis. Se debe dar infusión intravenosa a una velocidad de 300 a 400 miligramos por hora.
Esto hasta que, bueno, el sodio sérico sea mayor a 150.000 equivalentes sobre litro. Cuando esto sea de que llegue a 150.000 equivalentes, la solución salina ya no será de 0.9, será de 0.45. Si nosotros no administramos de forma correcta estos líquidos, puede contribuir al síndrome de dificultad respiratoria aguda o incluso a un edema cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Los líquidos deben cambiarse a una solución que contenga glucosa al 5% para mantener glucosa en plasma en un rango de 250 a 500 miligramos sobre decilitro. Esto nos va a prevenir de muchas cosas. Una de ellas es la hipoglucemia y también reduce la probabilidad de edema cerebral. Por vía intravenosa inicial a que va a inhibir a la génesis como a las y con una guardamuesca y la recomienda es que se quiere hacer la sociedad entonces menor a 1 ¿no? A 1.5 y el bicarbonato es más una decisión del doctor que está a cargo, ya que pues esto nos ha enseñado que
se perpetuó el coma. Y siguiente diapositiva. Bueno, entre los factores precipitantes vamos a encontrar las infecciones que van a presentar el del 32 al 60% de las veces que van a ser un factor común, entre los que encontramos la neumonía, infecciones de vías urinarias, septicemias. Vamos a encontrar enfermedades coexistentes como son la insuficiencia renal, obstrucción, obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, una diálisis peritoneal. Vamos a encontrar también que el uso de fármacos como lo son los esteroides, las tiazidas, la fenitoína, la ribavirina y algunos inmunosupresores van a ser factores predisponentes para esta patología. También algunos aspectos endocrinos como la tirotoxicosis, la acromegalia y la diabetes mellitus no diagnosticada, van a ser factores precipitantes. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entre los datos clínicos, vamos a encontrar que al inicio el cuadro clínico va a ser la visión borrosa, polidipsia, la poliuria, calambres musculares y la pérdida de peso. Como habíamos dicho, un síntoma muy marcado va a ser la deshidratación, al igual que la disminución de la turgencia de la piel y la sequedad de las mucosas. Va a haber un aumento en la pérdida de volumen que se va a observar en la hipovolemia, la hipotensión, la taquicardia, a llegar al grado de lo que es el choque por hiperfunción tisular y la disminución de volúmenes urinarios. Y de acuerdo a lo que es el grado de la hiperosmolaridad, van a existir alteraciones en el estado de la alerta. Los más comunes van a ser lo que es la letargia y la desorientación. Y pues como habíamos dicho, se puede llegar incluso al coma. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como tal, los estudios de laboratorio van a ser la glucemia, la creatinina, el nitrógeno ureico, cetonas en la orina, bicarbonato y estudio de electrolitos. Siguiente diapositiva, por favor. Como tal, el diagnóstico se va a establecer en primera instancia por las características clínicas que van a incluir un cuadro de varios días a semanas. Y pues a diferencia de lo que es la cetoacidosis diabética, pues esta la cetoacidosis se va a establecer pues en 24 horas. Este cuadro clínico va a implicar lo que es la polidipsia, la poliuria, la pérdida de peso, la deshidratación, la alteración del estado de alerta y pues, como habíamos dicho anteriormente, el coma. Y aquí al lado están los datos, los marcadores, predisponentes para pues poder saber si es un estado hiperosmolar hiperglucémico, como es una glucemia mayor a 600, un pH arterial mayor a 7.3, un bicarbonato sérico mayor a 18, cetonas urinarias muy bajas ausentes, cetonas séricas muy bajas, una osmolaridad sérica efectiva mayor a 320 y una brecha aniónica menor a 12. Siguiente diapositiva. Gracias. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar de primera instancia los líquidos. Como tal, los líquidos van a disminuir la glicemia y las concentraciones de hormonas contrarreguladoras, restituyendo el volumen. Por lo general, los pacientes van a tener en promedio de 9 a 10 litros de déficit de agua. E inicialmente se va a utilizar una solución salina al 0.9%. Y pues cuando la osmolaridad alcance un rango menor a 320 miliosmoles sobre el litro, en caso de haber iniciado con una solución hipotónica, se va a cambiar a lo que es una solución salina normal al 0.9% y se van a valorar las concentraciones de cloro y en caso de que éstas se encuentren elevadas, se van a recomendar una solución hipotónica.
Siguiente diapositiva. Gracias. En cuanto a otro tipo de tratamientos va a ser la insulina. Esta se va a recomendar que se inicie en una dosis baja en infusión intravenosa continua, calculando 0.5 unidades internacionales sobre kilo, de preferencia con lo que sería una bomba de infusión para mayor exactitud en lo que es la dosis. Como tal, si la glucemia no ha disminuido en las siguientes 1 a 2 horas después del inicio de este tratamiento, se va a recomendar incrementarlo a 0.1 unidades internacionales sobre kilogramo. Y pues conforme el individuo se rehidrate, si la velocidad de descenso de la glucosa se acelera, va a alcanzar 250 miligramos sobre decilitro de glucemia. Se tendrá que reducir la infusión o la administración subcutánea a la mitad y se va a tener que iniciar la infusión de solución glucosada al 5% para evitar hipoglucemia. Y otro tipo de tratamiento van a ser los electrolitos y se recomienda su reposición de acuerdo al déficit aproximado y según se resume en el cuadro, creo que estaba anteriormente, en cuanto a los niveles séricos. ¿Podrías pasarle a la siguiente diapositiva? Y como tal, algunas complicaciones de este síndrome van a ser la hipoglucemia por el exceso de la administración de insulina, la hipopotasemia por el manejo con insulina e hidratación, la hiperglucemia luego del cambio del régimen a hipoglucemiantes orales, y algunas complicaciones más graves son el tromboembolismo de grandes vasos, la coagulación intravascular diseminada, la rabdomiólisis y el edema cerebral. Y bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? ¿No? Si se fijan, es muy parecido al tratamiento del estadio peronomolar y de la cetoacidosis diabética. Tal vez los únicos puntos diferentes es que como en el estadio peronomolar el predominio es la falta de agua y la hiperosmolaridad, entonces ustedes tienen que cubrir líquidos, no se pueden dar de manera tan aguda, pero el momento en el que tienen que agregar glucosa para romper, digamos, este círculo vicioso que se da es un poquito antes en cuanto al nivel de la glucosa. En los dos casos siempre primero inicien hidratación, valoren potasio. Si el potasio es normal, pueden ustedes iniciar la infusión de insulina. Si el potasio está bajo, no deben de iniciar la infusión de insulina hasta no haber recuperado el nivel de potasio, al menos a 3.5 mil equivalentes por litro, pero preferentemente un poquito más arriba. Una vez que tienen ustedes potasio normal, pueden iniciar la insulina, pero todas las soluciones deberán tener potasio. ¿Qué tanto potasio? Pues dependiendo del nivel que tengan, si su potasio está entre 3.5 y 5, pueden usar de 10 a 20 mil equivalentes por litro de solución, obviamente en la solución disuelto, y dependiendo del nivel de potasio, pues se va vigilando. El otro punto que tiene que tener en cuenta es que en la cetoacidosis diabética el predominio es la presencia de acidosis metabólica ocasionada por los cuerpos cetónicos. Entonces es una acidosis metabólica con anion gap elevado y a diferencia de otras acidosis metabólicas, aquí gran parte del problema se debe también a la deshidratación y al uso de cuerpos cetónicos para suplir a la glucosa como fuente de energía, y la acidosis que se da no suele corregirse con bicarbonato a pesar de que el bicarbonato esté en valores muy bajos, a menos que ustedes tengan un pH menor de 7. Si ustedes tienen un pH de 6.9 hacia abajo, entonces está indicado la reposición de bicarbonato. Por lo general utilizamos alrededor de 100 miliequivalentes en la primera infusión y después se revalora para saber si es necesario. ¿Por qué no se hace como se hace normalmente en otras causas de acidosis metabólica, donde ustedes pueden reponer bicarbonato cuando esté baja de 10 para ayudar a corregir la acidosis? En este caso, si ustedes corrigen bicarbonato antes, pueden tener acidosis metabólica de rebote o refractaria, y
tan solo el hecho de corregir el estado de hidratación y administrar la insulina va a hacer que se siga consumiendo el bicarbonato del cuerpo como un buffer, como un estabilizador del pH. Entonces va a mejorar el pH y va a mejorar el bicarbonato. Solamente entonces administrenlo con una pH igual o menor de 6.9 en cetoacidosis diabética y reevalúen de manera constante para evitar riesgo de edema cerebral y de acidosis metabólica refractaria. Eso es. Y asegúrense siempre que todos los pacientes que estuvieron en tratamiento por una complicación aguda como estado hiperosmolar y cetoacidosis deban egresarse siempre con insulina. El momento en el que ustedes deciden interrumpir la bomba de infusión de insulina es muy importante. Si ustedes tienen a su paciente ya que cumplió metas o criterios de resolución, o sea, ya no están en un cuadro de cetoacidosis, ya no están en un cuadro de estado hiperosmolar, ya tienen pH adecuado, ya tienen anion gap adecuado para la cetoacidosis, ya no tienen datos de acidosis metabólica, aunque todavía puedan presentar cetonas en orina, pero ya lo demás se corrigió y el bicarbonato se corrigió. Entonces, ustedes ya pueden decir que está remitido el problema. Y en el caso del estado hiperosmolar, cuando han normalizado la osmolaridad y tienen la glucosa en un rango abajo de 200, ya ustedes ya están fuera de un estado hiperosmolar. En estos dos casos, cuando ustedes decidan reiniciar la vía oral, en teoría primero estabilizaron ya la glucosa, después ya no están en rangos para decir ya sea diabetes, cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, y preferentemente ya empezaron a tratar, si no es que ya corrigieron la causa desencadenante, o sea, ya buscaron, ya encontraron y ya corrigieron la causa desencadenante, y entonces sí lo indicado es iniciar vía oral en el paciente, y ya que esté estable, entonces retirar la infusión de insulina e iniciar una insulina basal. Todos los pacientes con este tipo de complicaciones hiperglucémicas con niveles muy importantes de glucosa sérica desarrollan glucotoxicidad, entonces independientemente que el paciente esté debutando con la complicación, o sea, un paciente con diabetes tipo 2 que está tratado con fármacos orales, siempre se van a egresar con insulina. Y aquí es muy importante que sepan cuándo detener la bomba de infusión. Si ustedes deciden administrar insulina glargina, un análogo de acción ultralenta, entonces la insulina que se está pasando por la infusión es insulina regular, que se pasa intravenosa y tiene la misma vida media en sangre que tiene la insulina nativa, que son 4 a 6 minutos. Entonces, si ustedes interrumpen la infusión, en 4 o 6 minutos se van a quedar sin insulina. Y si no dejaron suficiente tiempo antes la insulina, la inyección subcutánea, entonces pueden volver a hacer cetoacidosis o pueden tener trastornos porque se va a elevar rápidamente la glucosa al momento en que ustedes detienen la bomba. Entonces, lo ideal es que ustedes detengan la bomba calculando el tiempo en el que ya inició el efecto de la insulina que utilizaron. Si fue una glargina, son 2 horas. Si es NPH, pueden ser 90 minutos. Pero hasta entonces interrumpen la bomba de infusión, porque si no, ese es un error muy común de la salida de la cetoacidosis que puede generar mucho daño. Entonces, acuérdense, siempre la hidratación es lo primero. Segundo, vigilen potasio. Si el potasio está bien, entonces pueden iniciar insulina. Nunca inicien insulina con hipocalemia porque va a empeorar la hipocalemia y puede generar arritmias fatales y entonces sí se muere su paciente que a lo mejor no se iba a morir. Ok, ¿alguna duda de lo que vimos hasta ahorita? ¿No? Bueno, supongo que no. Espero que no salgan en el examen. Mañana nos vemos para hablar de glucometrías. Doctora. Y sí. Me dijo que le comentara si me iba a asignar tema porque no me lo había asignado. Ok, sería para la próxima semana porque el glucometría ya está asignado. Ok, está bien. Ok. Entonces, Gracias, doctora. No hay de qué. Ay. Bien, entonces si no hay alguna otra situación, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Otra vez.